Buenas tardes, hoy les vamos a presentar el análisis de Dogville, presentado por Alejandra Cordero, Kimberly Dulay, Rebeca Bermúdez y Paola Gutiérrez. Dogville fue hecho por Lars von Trier en el 2003 en Dinamarca, y Lars von Trier remarca que sus películas tienen un objetivo pedagógico, que desde luego van en dirección opuesta a las acciones de Breivik. Añadió que aunque no se le puede culpar de forma directa, el Partido Popular danés ha podido contribuir a construir una culpa que ha costado muchas vidas. Dogville trata de Grace, una joven mujer que, huyendo de los gángsters, llega a Dogville, un pequeño pueblo que la ampara por 2 semanas, donde ella tendrá que mostrar que es útil para el pueblo. Grace, para ganar la confianza de sus habitantes, decide hacer lo que nadie necesita que se haga en Dogville, algo que irónicamente genera una dependencia del pueblo hacia ella. Dogville es un pueblo en el que todos saben todo sobre todos y aparentan no saber nada, o que entre ellos mismos desconocen sus secretos. Un pequeño pueblo en el cual nunca vemos la fachada de sus casas, donde todo es muy transparente, donde aparentemente nada está oculto, un lugar muy monótono que parece ser aburrido, pero que en él se despiertan esas necesidades dañinas para su nueva inquilina. Como siguiente punto, damos los simbolismos de los personajes dentro de la película. Grace representa el sentimiento de culpa, ya que ella siente la necesidad de estar pidiendo perdón por cualquier acción por lo que sea reprochada. Incluso es que debido a que fue criada en un entorno familiar reinado por antivalores, se ha obligado a sí misma a mantenerse al margen de tales defectos. Uno de los ejemplos es cuando se da el segundo diálogo entre Grace y Tom, donde él le dice: ¿quieres comer algo? Debes tener hambre. Y ella dijo: no puedo, no merezco ese pan, robé el hueso, nunca había robado, así que ahora tendré que castigarme. Después vemos al padre de Grace, que es un punto de equilibrio entre el psique colectivo de Dogville y el de su hija. El padre de Grace, no como solo un personaje de la historia, aparece como un punto de equilibrio entre Dogville y la hija. Es un juego apegado a la objetividad, pues la importancia dramática de esta en su exposición sobre la justicia, la equidad, la responsabilidad y los méritos individuales. Uno de los ejemplos es cuando el narrador dice: si uno tenía el poder de enmendarlo, su deber era hacerlo, por el bien de otros pueblos, por el bien de la humanidad. Después hablamos de Tom Edison, quien tiene una condición megalómana. Tom Edison siempre era basándose en sus cualidades filosóficas. Empleaba una retórica y la dialéctica para construirse un estatus social e influir en la comunidad. Uno de los ejemplos es cuando Tom dice: pienso que este país ha olvidado muchas cosas. Yo solo intento refrescarles la memoria a la gente mediante un ejemplo. Después se habla de Shock, quien representa la codicia, las ilusiones, el prejuicio y el desprendimiento a la vida. Chuck es un hombre citadino que soñaba con una vida diferente a la de la ciudad, pero se frustró al darse cuenta que por fuera de ella todo era igual, con lo que desarrolló una personalidad llena de ira. Se habla de Gloria como representación de la avaricia y el salvajismo del sistema económico capitalista, pues se aprovecha de tener la única tienda en la comunidad para elevar el precio de sus productos, hasta convertirlo en bienes casi inasequibles, pero obviamente terminan siendo comprados por necesidad. Marta aporta un aspecto muy importante en cuanto al trato sociológico de la película, pues ella representa el temor de asumir responsabilidades y de la manera agazapada de evadirlas. Por ejemplo, que ella solamente tocaba el órgano si Grace era la que presionaba los pedales. Olivia representa la frase "el blanco sobre el negro". En Olivia se ve la frase "el blanco sobre el negro". Lars von Trier introduce dentro del juego simbólico la ficha de la supremacía racial. Uno de estos ejemplos es como cuando Olivia le dijo a Grace que si yo tuviera la misma indiferencia con mi horario de trabajo, me habría ganado un latigazo. En Jack McWay se ve la vanidad y el orgullo, ya que lo mantiene esforzándose por hacer creer a las personas que no es ciego, llegando al límite de no salir casi nunca de su casa, aparentando que lee durante los discursos que pronuncia en las fiestas nacionales, y también de hacerle pensar a Grace que él puede ver la sombra que se produce a las 5 p.m. sobre la tienda.
Y por último, los Henson, que son una familia que consigue su sustento económico gracias a la estafa, de hacerle creer que a las personas que los vasos que ellos venden son finos. Y también el sentido del fenómeno discriminatorio de la mujer para las labores domésticas y el hombre para la superación, ya que Liz tiene envidia de Bill, que ella se tiene que encargar de ciertas labores mientras Bill solamente se dedica al estudio. Relación personaje-espacio. Pereza. Tom Addison. Diligencia. Resulta ser trabajadora y eficiente. Soberbia. Vanidad. Jack McKay. Humildad. Su comportamiento es humilde. Avaricia. Matt Ginger y Gloria. Generosidad. Está dispuesta a dar más de sí. Lujuria. Todos los hombres. Castidad. Incluso con el hombre que ama. Ella prefiere esperar para mantener relaciones sexuales. Ira. Chuck. Paciencia. Sobrelleva con tranquilidad los contratiempos. Ebriedad, gula, van, templanza. Domina sus instintos y deseos. Envidia, Liz Hanson, caridad, le gusta ayudar. Simbolismos importantes. Dogville, vía de perros. Es por la relación metafórica que retiradamente se hace entre el actuar de los habitantes del pueblo y el actuar instintivo de los perros. Manzana. Las manzanas son las únicas frutas que se cosechan en Dogville. Representan el pecado, la tentación y las bajas pasiones, lo que guarda absoluta relación con la actitud lujuriosa de los hombres hacia Grace. Moisés. Aunque parezca irrelevante, Moisés representa la desconfianza en los desconocidos y el reclamo hacia el respeto hacia él. Dos factores que llevaron a Grace a pasar lo que pasó en Dogville. En cierta manera, Moisés representa la sabiduría que debió tener Grace en un principio. Luna. Al final, en Dogville, en el comienzo del proceso de transformación en que Grace adopta una postura más objetiva y racional, aparece la luna. El simbolismo de ella radica en la claridad que ésta atrae a la oscuridad metafórica en la que Grace había estado inmersa desde que llegó. Regalos. Grace recibe varios regalos por parte de la comunidad cuando aparentemente ella está a punto de irse. Ahí se hace énfasis no solo en los regalos tangibles, sino en la relación de amistad por parte de los pueblerinos como un regalo hacia Grace, el regalo más importante de todos. Nieve. Capítulo 8. Neva mientras Grace dice toda la verdad sobre los habitantes en la reunión, y justo deja de nevar cuando ella termina de hablar. Aquí se establece una relación directa entre la nieve y el discurso de Grace, es decir, entre la nieve y el revelamiento de la verdad. En esta parte representamos las estaciones del año que se representan en la película como las estaciones sociales. El presente relato se desarrolla entre un otoño y el siguiente, teniendo en cuenta que el orden natural de las estaciones de otoño, invierno, primavera y verano. Llama la atención que en la película el orden se presente como otoño, primavera, verano e invierno. De cierta manera, se establece una estrecha relación entre el orden alterado de la estación con el estado psicoemocional y desarrollo social de Grace a lo largo del año que estuvo en Dogville. Uno de los factores importantes que resaltamos dentro de las escenas era la vegetación, el árbol que marcaba el paso del tiempo. En el transcurso de los capítulos van pasando las estaciones que reflejan de manera indirecta lo que acontece en el relato. En el primer otoño, que se da en el prólogo y el primer capítulo, representa un periodo de madurez en el que las hojas viejas de los árboles caen para permitir el nacimiento de otras nuevas. Esta se refleja en Dogville cuando sus habitantes deciden despojarse ligeramente de sus concepciones xenofóbicas para permitir la integración de Grace a la comunidad. La primavera, que se da en el segundo y tercer capítulo, suele ser asociada al nacimiento y a la juventud. Ese nacimiento simboliza el primer día laboral de Grace, pues nunca antes en su vida ella había trabajado, entonces era como la integración de ella a un mundo real. El verano, que se integra en el capítulo 4 y 5, el 4, 5 y 6, se desarrolla una serie de eventos que hacen pasar el ambiente social desde un estado fresco hasta uno caliente, siendo así un ambiente intenso. El invierno, una estación donde todo se nubla,
Para Grace, la situación es intensamente fría y ella pierde a su único cobijo emocional que le quedaba. Y por último, el segundo otoño que se da en los últimos capítulos, donde caen las hojas de los árboles tal como se ve y se narra en la película. De esa misma manera, Grace cae emocionalmente, se resigna, se arrodilla y el mundo se le derrumba. Dogville se puede catalogar por ser una película muy surrealista, ya que toda la ciudad está sobre una planta arquitectónica y toda la película está grabada en ella. Esto lo que hace es que genera que la persona que esté viendo la película pueda imaginarse todos los espacios, ya que solo ponen algunos mobiliarios, demarcaciones y decoraciones. Los vestuarios, carros utilizados y peinados de los personajes reflejan mucho de la época de la película. Al principio de la película, cuando vimos una planta arquitectónica y que todo era filmado en ella, nos pareció un poco extraño, pero ya conforme la película fue avanzando, nos fuimos acostumbrando a que fuera así, ya que pudimos lograr imaginarnos todos los espacios perfectamente. Esto se puede explicar con una de las prioridades de la Gestalt. Se caracteriza por la tendencia de nuestro cerebro a completar los espacios de una composición cuando los elementos no llegan a cerrarse. Nuestro inconsciente genera los detalles que faltan y da uniformidad a las figuras, eliminando a su vez los detalles innecesarios. Después hablamos de la realidad, teniendo en cuenta que la irrealidad espacial es lo que se mueve en la obra. No deja de ser sorprendente que una vez acabada la acción se desplieguen ante nuestros ojos estas imágenes, ejemplo de fotografía documental y lo que podemos denominar realismo fotográfico. Las fotos actúan como una especie de bofetada de realidad, y más concretamente de realidad histórica. Es como si después de negarse a explicar el paisaje geográfico y jugar al irrealismo que la escenografía propone, nos llevaran al extremo opuesto y nos dijeran que aquello existió, porque las fotografías en ese contexto aportan realidad. Algo que es muy cierto es que las fotos también son representaciones. La huella de lo real pesa mucho más en el espectador, que las percibe como documentos históricos. Por eso se puede afirmar que sin el collage de fotografías y la apelación a la realidad histórica que implica, esta percepción antiamericana sería mucho menor. Además, del mismo modo que aportan realismo al relato precedente, también se contaminan de la terrible historia que cuenta Dogville y lo que eran retratados de personas afectadas por la Gran Depresión, la pobreza y la crisis. Retratos de víctimas, en suma, que se cargan de negatividad. En la planimetría podemos hablar del uso del plano cenital, que es muy importante ya que es un recurso para apreciar aspectos esenciales del pueblo. Por ejemplo, en la introducción se introduce al pueblo como un espacio distante al filmarlo de arriba hacia abajo. A medida que va evolucionando la película, se muestran los espacios en una vista más real y tangible. Se da uso de ángulos contrapicados y picados que permiten que se viva la experiencia y se dé en nosotros la sensación animada con el personaje, creando así atmósferas dramáticas y bohemias. A su vez, crea sensaciones de superioridad a la que el personaje se enfrenta. En las siguientes imágenes podemos ver que la configuración espacial se sitúa paralelos a la calle principal, formando una línea discontinua de fachadas inexistentes, pero suficientemente contundentes para enfrentarse al débil perímetro de los cerramientos posteriores de las casas, enfrentándonos al vacío, cuya singularidad se encuentra en el ventanal de la del ciego. Este volumen es la excepción a la que me refería, ya que aunque pertenece al ámbito privado, representa en la historia la hipocresía del conjunto, que se evidencia cuando se corren las cortinas y entra el paisaje como luz a inundar la estancia. Este gesto es el reconocimiento, la aceptación de la verdad, destruir la doble moral y lo que hace de Grace. Esto hace que sea un desafío para el espectador al que se le exige una gran entrega de estar dispuesto a aceptar el juego y de hacer como si no fuera extraño aquello que ve. Es decir, va mucho más allá de la falta de decorados de un espacio, llamémosle realista, que demuestra que el cine es artificio, no solo por lo que la película es, sino también por lo que no es.
Ahora hablaremos sobre los análisis de espacios ficticios. En esta película se establece una relación de espacialidad del pueblo con su ambiente, en donde se delimitan los espacios a través de líneas en el suelo en lugar de paredes existentes. También está escrito la nomenclatura de los sitios, ya sea en su exterior, a esto nos referimos más directamente en las calles, como en el interior de las casas. Incluso hay dibujos de arbustos y un perro en donde explícitamente se pueden ser percibidos de diversas formas al interpretarse o convertirse en un ambiente total y completamente literario, dando a entender una percepción totalmente irreal. En esta aparecen objetos representados físicamente, por lo que esto ayuda a los personajes de la ciudad a poder dar a entender la funcionalidad que posee ese espacio prácticamente vacío, por lo que estos se convierten en vitales para poder comprender mejor al personaje y cómo éste indirectamente toma un papel establecido en base a sus capacidades y a sus cualidades aplicadas cotidianamente. Por otra parte, las puertas son el objeto más llamativo, ya que se transmite un sonido al tocar o abrir y cerrar, y así como la imitación propia de la acción del personaje, por lo que se logra entender más allá la funcionalidad que se le está dando a este objeto. Bueno, por otro lado, cabe mencionar las diferentes horas del día, las cuales se encuentran muy marcadas dependiendo del fondo que coloquen. De esta manera, un color se puede comprender universalmente, entendiendo si es de día o de noche. Es así como representan el día con un fondo totalmente blanco y la noche con uno negro. Y por último, interviene el color rojo para interpretar un final trágico de última escena final. Por otro lado, la ausencia de paredes se da para poder observar con mayor detenimiento el exterior, o incluso se puede entender el establecimiento de esta característica para lograr observar lo que sucede alrededor de lo que se conoce como la escena principal. Esto con el fin de crear un espacio capaz de adquirir distintas funcionalidades y estas puedan ser observadas por el espectador al mismo tiempo, sin perder lo que sucede alrededor para generar ese ambiente tan particular. A esto nos podemos referir muy claramente a los planos abiertos, que aprovechan el espacio en gran medida. Sin embargo, el final de la película se muestra, por el contrario, los espacios cerrados e individuales para crear una acción violenta nunca antes vista en esta misma. Y bueno, como último detalle podemos mencionar algo muy llamativo, el cual sería observar la ausencia del exterior de la ciudad de Dogville, ya que ésta se analiza como un tablero de 4 lados, la cual da una percepción de misterio, ya que no se logra determinar bien la existencia de algo más allá de ese pueblo. Sin embargo, sí existe la mención en diferentes partes de la película de la existencia de otros pueblos lejanos a él, aunque no se puedan visualizar a simple vista. Basado en esto, nos preguntamos el porqué de la ausencia de decorados, que esto se puede explicar con el ejemplo de la escena donde Tom camina por la calle principal Elm Street. Vemos en un segundo plano lo que hacen los habitantes, sus casas, ya que no hay paredes. Leer, dormir, cocinar, charlar, etc. O comprendemos su estado de ánimo a través del lenguaje corporal, cierta desesperación en quien está sentado en su cama con el rostro entre las manos, o el nerviosismo de quien no deja de moverse por la habitación. El espectador es consciente de un buen número de acciones simultáneas que, a pesar de lo insólito que resulta ver los interiores, ayudan sorprendentemente a crear la sensación de normalidad, de vida cotidiana que el relato necesita para incrustar la historia de Grace, y su calvario y la amargada reflexión sobre la bondad que el film plantea. Se trata de una mirada descentralizada que en los planos generales obliga al espectador a recorrer el encuadre, a fijarse en los detalles, a tomar conciencia de un mundo que continúa más allá de lo que el personaje central de la secuencia esté haciendo o diciendo. El concepto de comunidad, esencial en la historia que nos ofrece la película, se ve así reforzado de modo que lo que es artificio, o sea, es decir, que no hay puertas, ni paredes, ni muebles, acaba siendo pieza vertebral del relato. Todo ello tiene que ver con una de las consecuencias de la construcción espacial de Dogville. Todo es exterior y por lo tanto todo es visible. La anulación entre el interior y el exterior refuerza el concepto de comunidad controladora y opresiva que está en la base del relato y de sus intenciones. Algo muy importante que dijo el autor en una entrevista es que cuando se realiza una película que tiene algo muy extraño, el resto debe ser de lo más normal,
por lo que él incluye ciertas partes como los muebles, las camas o incluso el sonido de las puertas al abrirlas. Nosotras también relacionamos el mobiliario que utilizaron en la película de Dogville con el capítulo del libro Especies de Espacios de George Perec, en la parte de la cama, ya que ahí mencionan sobre la apropiación. Eso se puede relacionar de diferentes maneras, pero una de ellas es que uno como que se logra apropiar de los espacios de la película con solo que se muestren algunos mobiliarios. Ahora vamos a hablar un poco sobre la iluminación que se utiliza en la película y cómo esta afecta cada escena y cada emoción relacionada con la situación del momento. Dogville se grabó en un set cerrado y esa es una de las razones por las que las luces juegan un papel muy importante para de esta manera poder representar cada escena, tanto por sus tomas en primer plano como por sus tomas abiertas. Esto lo que hace es que realmente nos enfoquemos en la historia y en los personajes, incluso con su casi ausencia y una luz muy tenue, hace que nos sumerjamos más en la historia. Ellos utilizan diferentes juegos de luz para simular nubes, tormentas, amaneceres y atardeceres. También las luces nos ayudan a ubicarnos con la hora del día, ya que está grabado en un lugar donde no hay luz natural. Otra cosa que nos pareció muy interesante fue cómo utilizaron la luz de la luna. Puede actuar como un simbolismo, como por ejemplo en la escena que utilizan la luna roja, se podría dar a entender que representa la sangre que se derramó durante esa escena. En esta parte hicimos un diagrama de análisis de las sensaciones dentro del espacio en base a la luz. En este diagrama hicimos como un juego de sombras con los objetos que conforman el plano. Deducimos que como la sombra afecta de manera sensorial a los espacios, ayuda a reflejar el caos, la lejanía, soledad y crudeza que siempre se refleja en las escenas donde Grace se siente así. También las tonalidades diferentes que hay dentro de las escenas que indican jerarquía o incluso pueden indicar la temperatura dentro del plano.